El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Revuelta de esclavos de Haití. Número de muertos 400.000, 350.000 haitianos y 50.000 tropas europeas. Clasificación 82. Tipo: revuelta de esclavos. Grupos enfrentados: esclavos contra sus dueños. Periodo de 1791 a 1803. Escenario: Santo Domingo, actualmente Haití. Estados participantes: Francia, Gran Bretaña y España. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Una sorprendente cantidad de personas culpa a los esclavos. Factores económicos: esclavos y azúcar. Dos clases nítidamente definidas habitaban la colonia francesa de Santo Domingo en el Mar Caribe. Una muy pequeña minoría de ciudadanos blancos que tenían plenos derechos civiles y una gran mayoría de esclavos negros que no tenían ninguno. Una indefinida tercera clase de mulatos libres, tan numerosa como la blanca, ocupaba una posición más incómoda. Podían tener propiedades y formar familias, pero no tenían voz legal ni política. Todas las revoluciones liberales que siguieron a la Ilustración tenían que encarar la contradicción de que en una nación libre la esclavitud fuera legal. Algunas las abolieron, otras transigieron, y los franceses cambiaban de opinión al respecto dependiendo de quién gobernase en aquel momento. Después de la Revolución Francesa, París decidió introducir un poco más de democracia en Haití, concediendo el derecho a voto a todo hombre libre de Santo Domingo con propiedades, incluso a los mulatos. Evidentemente, los blancos de la colonia no aceptarían una ley que coartase su influencia política. Por consiguiente, las protestas provocaron disturbios, y en 1790 estallaron combates esporádicos al respecto. Repentinamente, en agosto de 1791, los esclavos de la parte norte de la isla se levantaron y mataron a 2.000 amos blancos con las herramientas de labranza y quemaron más de 1.200 plantaciones de café y 200 de azúcar. Los blancos supervivientes se vengaron matando a 10.000 esclavos. No tardaron en matarse los unos a los otros. Entretanto, París rescindió su ley de sufragio. Los mulatos libres bajo Jean-Jacques Dessalines se unieron a los esclavos y acorralaron a los blancos en 3 enclaves defensivos. Los rebeldes mataron a todos los blancos que no consiguieron huir a tiempo, independientemente de la edad o del sexo. En 1793 llegaron comisionados de Francia para arreglar las cosas, pero al ser radicales estaban más dispuestos a respaldar a los esclavos que a sus dueños, y empezaron a elaborar la lista de deseos de los mulatos. Entretanto, la población blanca empezó a evacuar hacia otras islas menos inestables y hacia los Estados Unidos. El caos provocado dejó a Santo Domingo vulnerable ante cualquier otra potencia colonial. En septiembre de 1793, llegaron tropas españolas y británicas para repartirse la colonia francesa. Con la marina británica dominando el mar, Francia no pudo enviar tropas para impedirlo, pero como despedida el gobierno francés declaró libres a todos los esclavos, con la esperanza de que lucharían contra los británicos y los españoles. En realidad funcionó. Con las fuerzas españolas había llegado un ejército de antiguos esclavos franceses bajo Toussaint Louverture. Cuando el gobierno francés abolió por completo la esclavitud en las colonias en 1794, Toussaint se unió a ellos. Esto puso de nuevo la isla en manos de los franceses. Un breve respiro en las hostilidades globales entre Francia y Gran Bretaña brindó a Napoleón la oportunidad de enviar un ejército para aplastar a los rebeldes haitianos, que ahora volvían a ser esclavos. Napoleón había restaurado la esclavitud. Mandó a su cuñado, Charles Leclerc, con 20.000 hombres para tomar de nuevo la isla en febrero de 1802. Tras unas cuantas derrotas, Dessalines y varios guerreros menores recorrieron la autoridad francesa.
pero Toussaint continuó luchando obstinadamente. Finalmente, Leclerc se rindió y reconoció a Toussaint como legítimo gobernante de Haití. En junio de 1802, Leclerc invitó a Toussaint a una cena de celebración, en la que lo felicitaron, emboscaron, arrestaron y enviaron de vuelta a Francia encadenado. Los franceses encerraron a Toussaint en una mazmorra en las montañas del Jura, donde murió de frío y olvido al cabo de un año. En Haití la enfermedad logró lo que no pudieron los rebeldes. Finalmente la mitad de la fuerza invasora de los franceses, incluyendo a Leclerc, murió de fiebre amarilla. A pesar de que Napoleón continuó enviando refuerzos, aquellos que sobrevivieron a las fiebres tropicales no estaban en condiciones de disputar el control de la colonia. Cuando los haitianos se percataron de la creciente debilidad de los franceses que quedaban, la rebelión se intensificó. Dessalines reanudó su lucha contra los franceses. Cuando la guerra entre Francia y Gran Bretaña se reavivó en mayo de 1803 e interrumpió el transporte de los franceses, Napoleón finalmente se desplomó. Abandonando sus ambiciones, el ejército francés y 1.800 civiles refugiados salieron de la isla durante una tregua en noviembre de 1803, con el acuerdo de que los 800 enfermos y heridos que estaban demasiado débiles para moverse pudieran quedarse y ser repatriados a Francia una vez recuperados. En lugar de ello, pocos días después, los haitianos cargaron a los pacientes del hospital en botes, los llevaron a alta mar y los arrojaron por la borda. El principal legado de la revuelta de esclavos de Haití, aparte de establecer la segunda nación independiente de América, fue el de aterrorizar a los dueños de esclavos en todo el hemisferio occidental, que se negaron siquiera a considerar la posibilidad de liberarlos. «Mira lo que ha pasado en Santo Domingo», decían. «¿Acaso quieres que ocurra lo mismo aquí?». En los Estados Unidos, justo después de la Revolución Americana, las sociedades para la emancipación eran tan comunes en los estados libres como en los que había esclavitud. Pero tras lo acontecido en Haití, ningún verdadero sureño permitía la mejor mención al respecto, lo cual agudizó la división.